al 12. Así es que vamos a dar comienzo con la lectura de la palabra a Lucas 2. Si la buscan, me acompañan. Lucas capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 20. Evangelio de Lucas. Amén. La palabra de Dios. La leemos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Bendita sea la palabra de Dios. Nuestro humilde pastor. En el desarrollo de este sermón vamos a ver algunos puntos. Primero, la función de los ángeles durante este evento. Entre ellos vamos a ver las buenas noticias. También, segundo punto, vamos a ver cuál es el papel que los pastores cumplen. Y hay uno muy importante. También el tercer punto, el pesebre y la humildad. Y por último, pues, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? ¿Y de qué manera nosotros vamos a aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Pues espero que a medida que desarrollamos este sermón, nosotros podamos mirar las aplicaciones para nuestra vida. Comencemos en el versículo 8 que acabamos de leer. Lucas nos habla sobre el encuentro de un grupo de pastores y de un mensajero de Dios, un ángel, un encuentro en la misma región. Bueno, ¿a qué región se refiere Lucas? La respuesta está en el primer capítulo de Lucas, del versículo 1 al 8. Nos relata Lucas que el emperador de Roma, Augusto, decretó un censo en todo el imperio romano, y para esto era necesario que cada persona regresaría a su pueblo de origen para poder inscribirse para este censo. Ahora, como José era descendiente del rey David, él tuvo que viajar a Belén de Judea. Viaja desde Nazaret, de Galilea, y lleva a su comprometida María, quien tenía un embarazo que estaba muy avanzado. Mientras ellos estaban ahí, María dio a luz a su primer hijo y lo envolvió en tiras de tela, relata la escritura, y que lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos en este lugar. Pues este es el contexto
de los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Pues ahora, con este contexto, ustedes entienden a qué región se refiere. Pues se refiere a la región que estaba María, José y el niño Jesús, y también aquí estaban este grupo de pastores. ¿Qué hacían estos pastores en este lugar? En el versículo 8 nos dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Tengo una versión distinta. Pues aquí está el primer punto. ¿Qué papel cumplen los pastores en esta escena? Si algo usted se va a recordar es esto: ellos escuchan, ellos creen y ellos glorifican lo que los pastores hicieron. Su función: en medio de la vigilia de la noche, se turnaban. Había un grupo de pastores y se turnaban para poder cuidar a sus rebaños de animales salvajes y también de ladrones. Y este trabajo ellos lo realizaban año corrido. Además de eso, el pastor marcaba las ovejas con distintas tinturas para poder reconocerlas del resto de los rebaños. Esta ocupación por lo general era de las clases más bajas de la sociedad, pero era muy común en aquel entonces, en el antiguo Mediterráneo, y las responsabilidades de estos pastores pues era alimentar a sus ovejas, tenían que cuidarlas, que protegerlas, facilitar el descanso para ellas, pero mayormente ellos no eran dueños de las ovejas. Ellos no eran los dueños de ellas. Este término, esta es una metáfora del pastoreo que estaba relacionada pues con el papel de su función, y lo usaban mucho en aquellos tiempos los reyes, como una metáfora de los pastores. Usaban los reyes como gobernantes, como aquellos proveedores del pueblo y también como poderosos defensores. De esa manera ellos lo relacionaban. Y también la historia nos muestra que dentro de la literatura babilónica también a las deidades los llamaban pastores. Los reyes lo usaban comúnmente. Los faraones, también quienes eran considerados dioses, hombres, usaban este término. Uno de los faraones se presentó como el buen pastor. Otro faraón se presenta como el pastor protector que conserva vivos a sus soldados. Otro faraón afirmaba que él era el gobernante que los pastoreaba. Usted puede ver cómo se usaba este término. También dentro de la literatura greco-romana era muy a menudo este uso entre los gobernantes. Platón describe la justicia en términos de imágenes de pastores y rebaños, mientras que Aristóteles describe al rey como un protector de su pueblo y los que cuida como lo hace un pastor con sus ovejas. Un término muy, muy común, muy usado. Pero ¿qué sucede? Que los pastores literalmente no eran apreciados en esta época. A pesar de sus funciones, otras de ellas, ellos debían guiar al rebaño, a sustentarlos en lugares de descanso. Y es lo que la Escritura nos relata. Salmos 23, en Crónicas, en lugares, en pastos delicados, al descanso. También ellos eran responsables de mantener a ese rebaño unido, y a los que se perdían, buscarlos y encontrarlos. Pues este oficio muy común, muy antiguo. El primer pastor que nos relata la Biblia, tenemos a Abel en Génesis 4, también a Jacobo, quien la Escritura nos muestra que él cuidó de los rebaños de Labán, al igual que Raquel. José cuidaba los rebaños igual que sus hermanos. Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro. Tenemos a David, que era pastor en Belén. La Escritura nos habla también sobre Amós, que era un pastor de oficio, y muchos más que la Escritura nos muestra. Ahora,
¿Cuál es el objetivo principal de todos estos pastores? Pues que ellos apuntan, cada uno de ellos apuntan al buen pastor, a nuestro Salvador, a Jesucristo, y enseñarnos cómo Él nos va a cuidar, cómo Él nos va a proteger. Además, la función del pastoreo describe cómo Dios obra con su pueblo en ese momento, que Él es quien los cuida, los conduce como un rebaño de ovejas, que los israelitas eran sus ovejas y Él su Dios. Génesis 48. Si regresamos al relato, mientras estos pastores cuidaban sus ovejas, sucede algo inesperado. En el versículo 9 dice: sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Aparece un ángel en medio de la noche, en las vigilias de la noche, aparece, y estos pastores se llenan de temor porque hay una luz que los cubre, una luz que les rodea. Esta luz es la misma gloria de Dios. La Shekinah, un término hebreo, que es una representación o un signo viviente de la presencia de Dios, algo tangible y que siempre estaba relacionado con la luz. Moisés describe en sus escritos que la gloria del Señor se hacía presente en una nube, en una forma especial y visible. Lo relata en Éxodo muchas veces. En Éxodo 16:10 dice: mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. En Éxodo 24:16, la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Ezequiel, otros profetas de igual manera mencionan como la nube que llenó el templo, la gloria del Señor, la nube visible. Este resplandor envuelve, cubre a todos estos pastores, y ellos estaban aterrados. ¿Por qué? Por aquella presencia visible de la autoridad celestial. Frente a la gloria divina de Dios, hermanos, ¿quién podría estar de pie frente a una manifestación de la presencia de Dios? Pues aquí tenemos una escena majestuosa que Lucas la presenta. Mientras la gloria del hombre, la gloria humana en ese momento estaba en Roma, estaba con el emperador romano en Jerusalén, estaba con los mandatarios judíos, pero hablamos de la gloria del hombre, pero la gloria de Dios, la gloria del Señor estaba en aquellas frías colinas de Belén. ¿En dónde? Rodeando a un grupo de humildes y pobres pastores. Ese es un contraste maravilloso que nos enseña que Dios no siempre está donde la gente cree que Él está. No es así. Muchas veces se manifiesta en lugares que el hombre no desea ni mirar, donde la presencia y la gloria del Señor está. No apareció un templo, hubiera sido lógico, pero aparece sobre un grupo de personas humildes, pobres, lo cual nos indica una vez más, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos indica? Que la salvación de Dios es universal. Pero al ver este temor de los pastores, enseguida el ángel los manda a calmarse. En el versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Un mensaje a pastores despreciados. El testimonio de estos hombres no era válido ante los tribunales de justicia, no, porque a ellos les consideraban gente ignorante, gente poco confiable, pues no tenían espacio en la sociedad, igual que Jesús. Los ángeles, estos mensajeros de Dios,
En este momento traen buenas noticias para que todo el pueblo se alegre. En medio del temor, enseguida en ese temor, presenta las buenas noticias. Y eso hace el mensaje de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que hace? Siempre trae confort. Siempre. En medio del temor, en medio del dolor, de la amargura, de la desesperación, ¿qué hace la palabra de Dios? Te trae paz, te trae un confort, te trae una esperanza. En este momento la humanidad no tiene nada de qué temer cuando Dios se mueve en gracia. No hay nada a qué temer. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Cuál es la aplicación? Pues no temas. No temas. ¿Por qué no debe temer? Porque el Señor está contigo. Porque el Señor está con aquellos quienes escuchan su voz. Porque Él está presente. Ese es el evangelio que Cristo nos da. Ya nos llama a confiar. Nos llama a creer. A despojar todo tipo de ansiedad. Todo tipo de miedo, por más irracional que sea. La buena noticia que Dios desea hablar con todos. ¿Sobre qué? Sobre la venida de su Hijo Jesús. Ese es el centro de la Escritura. Ese es el centro de los mensajes. Es Cristo. No se trata de nosotros. Se trata de Cristo, de nuestro Salvador. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a guiar? Se trata de Él. Esa es la noticia. Esa es la conversación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Todo el tiempo. Eso es lo que Él anhela. Que nosotros podamos acudir a Él. ¿Para hablar de quién? ¿De quién nos va a salvar? Para enseñarnos en dónde está nuestra esperanza. El ángel les da una razón para que ellos no teman. Claro. Nuevas de gran gozo. No teman. Nuevas de gran gozo. ¿Qué es lo que quiere decir? Nuevas de gran gozo. En otras palabras, la noticia de salvación, las buenas noticias de salvación. Lucas en su evangelio relaciona esta palabra gozo con la salvación. En el contenido de esta noticia, en el versículo 11, dice que hoy en la ciudad de David, las buenas noticias llegan, que hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Ha nacido un Salvador. Salvador, ¿qué más? Es Cristo. ¿Y qué más? Es el Señor. Hoy, dice Lucas, el tiempo de Dios, hermanos, el tiempo de Dios es siempre hoy. El tiempo de Dios, piense y recuerde, siempre hoy. ¿Por qué? Porque Dios vive en la eternidad y actúa de esa manera. Es un permanente hoy. Dios no está limitado a un tiempo, Él no está limitado al espacio. El tiempo para reconocer la salvación de Dios también es obvio. Para reconocer que nosotros podemos ser salvos, sí, es hoy. Dice, ha nacido un Salvador. Este título, ¿qué nos hace? Refleja el llamado de Jesús, Salvador, a liberar a su pueblo. Un Salvador que es Cristo, nos dice esa palabra, una palabra griega que significa ungido, en el hebreo el Mesías prometido. Pero aparte de esas buenas noticias, también hay una señal. Versículo 11 dice, se les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Pues en el mundo antiguo, si alguna persona hubiera preguntado si había alguien más importante que César, el emperador romano,
la respuesta con seguridad hubiera sido no. Pero, sin embargo, es el nacimiento de un niño en una aldea rural apartada, una aldea de Judea, lo que hace y provoca que los ángeles se lancen en alabanza. Pues esas circunstancias del nacimiento de Jesús son tan básicas, son tan simples, de un origen tan humilde, pues que es muy difícil apreciar quién es el que nació. La mayoría, pues, de las figuras como faraones, los emperadores, cuando nacían sus hijos, había una gran ceremonia, una gran celebración. Pero, pues, el nacimiento de Jesús fue tan normal como lo parece. Ahora el relato de envolverlo con telas, pues era algo común en el mundo antiguo. Era una manera de protegerlo al niño, lo envolvían y por sus miembros frágiles, sus partes, lo envolvían como una seguridad para mantenerlos protegidos y en su lugar. En este lugar donde descansan los animales, donde está en un establo, es donde están ellos. No había un lugar, dice la palabra, para ellos en esta posada. Esta pareja, José y María, se encuentran en este refugio. Pues estas posadas eran unas posadas que se construían donde se alojaban gente de una manera gratuita. Una casa de 2 plantas, en la parte superior donde descansaban, y en la parte inferior por lo general era un espacio abierto en donde estaba el alimento para sus animales, o a veces al lado de la casa. Pero eran lugares gratuitos donde llegaba la gente. Y tome en cuenta que todo estaba lleno por causa de este censo. En vista de que no había espacio, pues María y José se quedan en la parte baja. Este lugar era gratuito, y quiero que tome atención en esto. No tenían que pagar absolutamente nada, la gente llegaba ahí, era gratis. ¿Tenemos que pagar algo nosotros para acudir al Señor? ¿Nos cuesta algo? No. Su gracia es gratuita, no nos cuesta. A nosotros no, a Él sí le costó un precio alto, pero a nosotros no. Pues eso debería ser lo suficiente para que nosotros tengamos un inmenso agradecimiento y un deseo de escuchar su palabra, que nada nos cuesta a nosotros. Aquí vemos cómo Jesús entra en el mundo de la forma más baja que puede imaginarse, de una manera humillante. Las primeras horas de existencia, de su existencia humana, las pasa en un humilde pesebre. Les mencioné el pesebre, un símbolo de humildad, humillación. El Hijo del Dios viviente, sin ninguna jactancia, al comienzo de su vida y al final. ¿Qué vemos? Humillación. A este lugar llega un grupo de pastores. ¿Cómo llegaron ellos? Llegaron de una manera apresurada. ¿Escucharon? ¿Creyeron? Y ahora van a glorificar a Dios. No esperaron, apresuradamente llegaron luego de escuchar la noticia. Pues aquí vemos con claridad ese punto. La función de los pastores, la función de un creyente. Escuche la palabra de Dios, créala y glorifique a Dios. No glorifique al hombre, glorifíquele a Dios, dele la honra, dele la gloria, porque Él ha hablado a través de su escritura. En el versículo 15, pues nos relata que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que se fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño
que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Regresaron glorificando a Dios. En este nacimiento, pues no era conocido a la forma como se daban a conocer los emperadores, los reyes. Cuando nació el emperador Augusto, dice la historia que se anunció como un informe de buenas noticias, un emperador de Roma, como buenas noticias y llegaba la llegada de un Salvador. Pues ¿qué hace Lucas? En su relato busca una declaración similar de la grandeza de este niño, de Jesús. Y por eso dice que todas las personas pueden estar llenas de alegría. Las buenas noticias, alegría para todos los que van a escuchar. Jesús, sí, él podía estar acostado en el estanque de un animal tan humillante, pero sabe, el cielo estaba presente en su nacimiento. ¿Y por qué meditaba su madre? ¿Por qué meditaba María? Dice, en su corazón. Pues el ángel le había revelado ya en el primer capítulo. Dice que el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María ya sabía, ella ya conocía, y ella meditaba en su corazón. También Zacarías señaló que el que viene sería como el sol naciente que proporciona luz para guiar nuestros pies por el camino de paz. Pues algunos comentaristas mencionan que este nacimiento de Jesús fue casi una historia de los harapos de la realeza. Cuando sus padres lo envuelven a Jesús en estas tiras de tela, en estos paños, ¿para qué? Para mantenerlo seguro, y lo ponen en el pesebre. ¿Qué sucede? Aquí es donde vemos el humilde vaciamiento del Cristo que da comienzo en este momento, como nos relata Filipenses 2, en el versículo 5 al 11. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Mire la enseñanza de ese pesebre, de esa humildad para nosotros. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, nadie lo obligó, voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios, ¿qué sucedió? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué ejemplo
qué ejemplo de nuestro Señor, qué enseñanza para cada uno de nosotros. Pues Jesús, Él es importante, sí, pero no por el lugar de su nacimiento, no por eso, sino por quién es Él ante Dios. Mire usted, en un momento este centro de esta actividad de Dios reside en un estanque de animales, en un establo, pero la dignidad de este evento proviene de la persona que reposa en el centro de este establo, del mismo Jesús. Y es así como a veces la obra de Dios se puede desarrollar silenciosamente en lugares ocultos. Aunque, pues, en un sentido, este momento, un momento privado entre María, entre José, el alumbramiento de su hijo, pero esto no es así porque involucra a pastores, involucra a ángeles. ¿Pero por qué? Porque Dios nos muestra que Él no es un Dios de aislamiento. Dios busca relacionarse con su creación. Él la sustenta y Él busca relacionarse. El nacimiento del Hijo de Dios, ¿qué implica? Implica la respuesta de toda la creación. De toda la creación. Desde aquellos pastores que cuidaban a las ovejas hasta los que vigilan desde el cielo, los ángeles. El nacimiento más humilde de la figura más exaltada jamás nacida muestra que los valores, escuche, los valores clave de la vida se encuentran en la vida misma. No es en la vestimenta que lo acompaña. La importancia no estaba donde nació, sino quién era Él ante Dios, ante el Padre. ¿Quién tú eres ante Dios? ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? ¿Y cuál es el mensaje para nosotros en esta enseñanza hoy, 2020? Pues la humildad que rodea a Jesús, nuestro humilde pastor, esa humildad que rodea este nacimiento, ¿qué hace? Plantea un gran desafío a nuestra cultura actual. ¿Qué es lo que vemos? La jactancia, la vanagloria es muy habitual. ¿Y la grandeza? ¿Cómo se mide? La grandeza se mide por las cuentas bancarias, el currículum social. Triste, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Una ignorancia total sobre la honra a Dios. Necesitamos aprender a ver las cosas como Dios quiere que nosotros veamos. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada lo hagas por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pues esta es la manera que nosotros vamos a glorificar a Dios. No miremos con desprecio por lo que nosotros tenemos o por lo que somos, ¿no? Sino con humildad debemos actuar. Pues esto era un hecho en Jesús, porque la encarnación muestra esos valores divinos. La encarnación de Jesús muestra esos valores divinos como la persona más poderosa que jamás haya nacido entró en el mundo con una total sencillez y humildad. Esa simplicidad tiene un valor divino, contrario a los reyes, a los faraones, hoy en día a las personas de poder, muy contrario. Y Dios muestra esa grandeza. ¿Cómo la muestra? Muestra cuando camina con nosotros
como estemos, en donde estemos, no en aislamiento, ¿escuchó? No separados de Dios, no lejos de Él. ¿Saben dónde está el aislamiento? En la grandeza, que es a menudo en la forma en que los poderosos viven en el mundo. Pero no solo los poderosos, hay algo más. No solamente los ricos, no solo los de alcurnia, hay algo más. Tu orgullo. El orgullo puede apartarle a una persona de Dios completamente, aunque no tenga poder, aunque no tenga el dinero, aunque no tenga todos los bienes materiales, pero su orgullo puede ser mucho más grande y se aísla, se aparta de Dios. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles anuncian una buena noticia. Anuncian a los pastores. En esa noche llegaron las buenas noticias. Hoy, de igual manera, esas buenas noticias son anunciadas a toda la humanidad. Ese viaje de los pastores para ver las cosas que Dios estaba haciendo de una manera apresurada, debemos nosotros también emprender un viaje de esa manera, apresuradamente, correr a escuchar la palabra, a ver lo que Dios está haciendo con su pueblo, a ver lo que Dios está haciendo con nuestras familias, con nuestros amigos, a escuchar, a mirar, a ver cómo Dios está actuando. Ese sentir de un deseo, de un asombro, también debe acompañarnos a nosotros. De la misma manera, el asombro nuestro, ¿cómo se va a demostrar? El asombro nuestro se muestra con claridad. Ellos se asombraron al escuchar la voz del ángel, del mensajero de Dios. Acudieron a mirar. Nuestro asombro de ese Dios vivo se va a mostrar en un caminar fiel, en un caminar de agradecimiento, en un caminar lleno de alabanza. Cuando el ángel dio la noticia, enseguida llegó una multitud de ángeles. ¿Qué sucedió aquí con estos ángeles? Empezaron a alabar el nombre de Dios. Los ángeles empezaron a alabar el nombre de Dios. Nuestra vida, en ese temor, en esa angustia, debe estar llena de alabanza. La alabanza no es solamente levantar nuestras voces y decir: Señor, creo en ti, Señor, te amo, confío en ti, pero salgo afuera y me olvidé de todas tus promesas y me envuelvo nuevamente en esa cueva de oscuridad, de angustia, y me olvido de todas las promesas. Ese no es un caminar de fidelidad a Dios. Ese no es un caminar de alabanza. El caminar en alabanza es vivir la palabra de Dios. Creer, nuestro deber, nuestra enseñanza como los pastores, escucharon, ellos creyeron y fueron y alabaron. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, le decimos: amén, Señor, creo en tu palabra, creo en tu poder, creo que tú vives, creo que tú eres ese Dios todopoderoso para cambiar las circunstancias más difíciles que yo puedo imaginarme. Algo que no tiene sentido para el mundo, tú lo puedes hacer. Esa es creer en la palabra de Dios y caminar. Camine a ver lo que Dios está haciendo. Camine y glorifique el nombre del Señor. Señor, quiero escuchar tu palabra. Señor, ayúdame a creer. Señor, enséñame a glorificar tu bendito nombre. Deseo glorificar. No sé cómo glorificar tu nombre. Todavía no he aprendido. Pero Él, en su amor, nos va a enseñar. Antes de concluir, nosotros vivimos en un mundo que
rara la vez toman un tiempo para realmente conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? Por lo general, no se pasa de la historia del niño Jesús. Y hasta ahí se llegó. Nada más. Pero sabe, esa enseñanza de la hueste celestial, de esa multitud de ángeles, descarta esa visión tan limitada de Jesús. Porque nos muestran que Él, el mensaje que Él es el Salvador, el mensaje de sus ángeles, de parte de Dios, que ese niño es el Salvador, que ese niño es Cristo, que Él es el Señor, que ya no está en esa cuna, que Él ya no está en ese pesebre, que no está confinado a ese lugar, no, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él ora y está consciente de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros decimos. Él estuvo en ese pesebre, Él estuvo en medio de gente pobre y humilde. Él no rechaza a aquellos humildes. Él no pudo estar en los palacios de los reyes, porque Él es el príncipe de paz, y los reyes están preparando guerra, tienen sus soldados, no pueden estar ahí. Él está en ese lugar, Él está en medio de su pueblo, y no podemos tener temor para acercarnos a Él, porque Él se nos presenta de esa manera, de una manera muy humilde, para que cualquiera que solamente al creer pueda tener esa entrada directa. Al creer que Él es el Salvador, como aquellos pastores, que sí, que ha nacido el Salvador, pero no solamente el que va a salvar tu vida, que ha nacido el ungido, el Cristo, el anunciado a través de la Biblia, a través de todo el Antiguo Testamento. El propósito de los pastores, apuntar al Mesías, apuntar al buen pastor, al único que es dueño de todas las ovejas. Aquellos pastores eran simplemente jornaleros que cuidaban y alimentaban a las ovejas de sus jefes. Pero este pastor, él es el dueño absoluto de toda la grey, de todo su pueblo, de nosotros, ovejas de su prado. El dueño, el único, y el que está en medio de aquellos pobres, el que está en medio de aquellos angustiados, en medio de nosotros. Y que nosotros no dudemos de que Él está ahí, que no dudemos por nuestra condición que no tenemos acceso a Él. Por supuesto que sí. Por eso Él nació de esa manera, para enseñarnos, para mostrarnos su nacimiento, para concluir. Y el testimonio que lo rodea nos dice que Él pues fue un niño especial, sí, pero su vida, su ministerio, su resurrección nos asegura que el hecho de que Él es el único, Él es el único. Y no podemos extrañar que María meditara todas estas cosas en su corazón. Todo esto ella lo meditaba. Pues es eso lo que nosotros deberíamos hacer. Meditar constantemente en la palabra del Señor. No hablemos mucho, meditemos en lo que el Señor nos habla, lo que Él dice. Escuchemos lo que Él tiene para nosotros. Pues al recordar nosotros en este momento ese nacimiento de una manera tan humilde, aparte humillante durante toda su vida en esta tierra, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿sabe? Sin esa humildad no hubiera podido llegar a la cruz. Sin esa humildad, Él no hubiera podido llegar a la cruz, donde entregó su vida para que hoy cada uno de nosotros podamos alabar, para que nosotros tengamos ese gozo hoy, como los ángeles,
que podamos levantar nuestras voces y adorar por su grandeza, para que juntos, en familia, podamos glorificarlo y podamos decir: bendito aquel que está en las alturas, bendito nuestro Señor. Pues ahora nosotros, algo que sabemos y algo que estamos seguros, de que Él vive. Sabemos que Él en este momento y por la eternidad, este momento es nuestro, pero Él por la eternidad, Él reina. Él está sentado en su trono. Él está a la diestra del Padre, aquel que lo recibió en gloria. Pues eso nos pone en la segunda parte de esta serie, nuestro glorioso Rey. Lo que vamos a ver la semana que viene. Nuestro glorioso Rey. Acabamos de ver a nuestro humilde pastor, pero vamos a conocer de su gloria, del glorioso Rey que está a la diestra del Padre. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias, Jesús. Señor,